Seguro que el apellido Musk les suena, ¿verdad? Pero la historia de la mujer que lo empezó todo, esa es una historia de resiliencia, de aventura y de una reinvención radical, que de verdad merece ser contada. Vamos a empezar por el principio. A ver, imaginen la escena. Un domingo, pleno verano en Nueva York, May Musk llega a una sesión de fotos. Y ojo, 30 minutos antes. Va de blanco a juego con su pelo plateado y lleva este bolso. Un bolso que no es un detalle cualquiera, no. Es toda una declaración de intenciones y de hecho el título de sus memorias. Y es que ese es el punto clave de todo esto. A menudo la definen por sus hijos, pero la historia de Maye Musk es una auténtica epopeya por sí misma. Una que, por cierto, empieza mucho antes de que el apellido Musk se convirtiera en sinónimo de cohetes y coches eléctricos. Para entender de dónde saca esa fuerza increíble, tenemos que viajar al pasado, a sus inicios, a una infancia que, ya les digo, no fue nada, pero que nada común. Fue lo que forjó su carácter. Olvidémonos de las típicas vacaciones en la playa. Su infancia eran expediciones al desierto del Kalahari en una avioneta destartalada. ¿Para qué? Pues para buscar una ciudad legendaria perdida. Eran una familia bastante aislada, donde lo más importante era la curiosidad científica y ese espíritu de aventura. Y en medio de todo eso ella, pues era una joven muy estudiosa, una nerd de las ciencias, como ella misma se describe, y a la vez, con solo 15 años, ya era modelo. Pero bueno, esa vida de aventuras de repente dio un giro oscuro. Aterrador. Un periodo que la pondría a prueba de la forma más brutal que se puedan imaginar. Se casó con Errol Musk, que era el chico popular del instituto. Ella pensó, bueno, casarme no puede ser peor que la soledad que siento. Qué equivocada estaba. La violencia física empezó ya, en la luna de miel, de forma inmediata. Un shock del que, como ella misma cuenta, nunca llegó a recuperarse del todo. Durante casi 10 años vivió aterrada. El maltrato era constante y las amenazas no solo eran para ella, sino también para sus hijos. De hecho, en sus memorias cuenta algo terrible, como el pequeño Elon, con 5 años, intentaba defenderla dándole golpes en las rodillas a su padre. Y todo esto lo mantuvo en secreto. Consumida por la vergüenza en una sociedad donde, simplemente, de estas cosas no se hablaba. Pero finalmente encontró la fuerza para escapar. Y aquí, justo aquí, es donde empieza su increíble lucha. La de reconstruir su vida y la de sus 3 hijos desde la más absoluta nada. Y esto lo ilustra todo a la perfección, la elección que hizo. Después del divorcio su vida era de una pobreza extrema. Mientras tanto su exmarido estaba amasando una fortuna. Pero como ella misma dice, era feliz, porque la libertad, eso no tenía precio. Esta frase resume a la perfección su filosofía de supervivencia. Priorizó la paz y la seguridad por encima de cualquier comodidad material, una decisión que, definiría el resto de su vida y por supuesto la de sus hijos. Y mientras criaba sola a 3 hijos, trabajando sin parar como nutricionista y modelo, consiguió ahorrar esta cantidad. $10.000. Eran los ahorros de toda su vida, todo lo que tenía. Y entonces, en un acto de fe inmenso, ¿qué hizo? Se lo dio todo a sus hijos, a Elon y a Kimball, para que montaran su primera empresa. Y no fue solo el dinero, ¿eh? Les pagaba las facturas, les llevaba comida. Básicamente apostó todo, absolutamente todo lo que tenía por el sueño de ellos. Vale, ahora avancemos rápido en el tiempo. Después de décadas y décadas de trabajo durísimo, la carrera de Maye experimentó un resurgimiento espectacular. Desafió todas, absolutamente todas las convenciones de la industria de la moda. Pero lo que es realmente interesante de todo esto es el catalizador, ¿no? A los 59 años tomó una decisión que parecía una locura, dejar de teñirse. El resultado, su agencia la abandonó, pero ese pelo blanco se convirtió en su seña de identidad y la catapultó a portadas de revistas, a pasarelas internacionales, a contratos millonarios, que redefinió por completo los conceptos de belleza y edad en el proceso. Y todo esto nos lleva a su papel actual, ya no solo como un icono de la moda, sino como la cabeza visible de una de las familias más influyentes y, desde luego, más observadas del planeta. Y para entenderlo todo, hay que volver a su padre y al lema que les inculcó desde pequeños, una creencia en un potencial sin límites, forjada en aquellas aventuras por el desierto africano. Y aquí está la clave. Vemos cómo ella adaptó ese legado, cogió la filosofía de su padre y la convirtió en el mantra de su propia familia. Una herencia de ambición, de resiliencia y, sobre todo, de la creencia de que ningún objetivo es demasiado grande. Al final, la vida de May Musk nos deja con esta pregunta en el aire. Su historia sugiere que quizás el genio necesita, por encima de todo, una base de pura determinación para poder florecer. Esa capacidad de hacer un plan y seguir adelante sin importar los obstáculos. Una historia realmente increíble, ¿verdad?
Pues bien, este análisis que acabamos de ver se basa en el trabajo de Nacho Caballero, que ha extraído los momentos clave de una entrevista con la propia Maye Mosk. Nacho es profesor de inteligencia artificial en EUDE Business School y fundador del Instituto Español de Storytelling. Y lo que es fascinante es cómo ha creado este contenido. Nacho ha utilizado inteligencia artificial combinándola con el arte de contar una buena historia. Lo ha hecho precisamente para predicar con el ejemplo, para mostrar las nuevas posibilidades que nos ofrece esta tecnología. Así que, para quienes quieran explorar más a fondo cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear historias así de potentes, Nacho Caballero comparte sus técnicas en su newsletter. La suscripción está en su web www.nachocaballero.com.